Les saluda Lucas Abrec. Les propongo la creación de una rama del derecho, de una nueva especialidad, el derecho a la mujer. Por eso he titulado esta charla Nuevos retos en derecho a la mujer. Las referencias de esta charla, es decir, las referencias a videos, a noticias o a documentos, se encuentran en una nota dentro de mi repositorio que ustedes pueden localizar utilizando reconocimiento del código QR o bien transcribiendo el enlace largo o el enlace corto. Lo primero que es necesario mencionar es, por supuesto, si debe existir o no un derecho a la mujer, cuando existen temas como las perspectivas feministas. Frente a esto, lo que debo advertir es que esas perspectivas son propuestas dentro de muchas. Ahora bien, hay un feminismo que pretende ser hegemónico y que quiere secuestrar toda la discusión, cuando lo cierto es que existen diferentes formas de feminismo. En ese sentido, uno de los puntos claves de un derecho de la mujer es hablar de la mujer biológica. Por otra parte, el hecho de que existe hombre y existe mujer como sexo es algo que la ciencia no discute, pero se ha trasladado a un terreno eminentemente ideológico. Pueden existir matices biológicos entre uno y otro, desde luego, porque la naturaleza así se presenta y se ha presentado así siempre, eso no tiene nada de novedoso. Pero tenemos como hechos que las medicinas deben elaborarse teniendo en cuenta a qué sexo se dirigen. Que en el dolor crónico hay fenómenos biológicos que no son exactamente iguales en hombres y en mujeres. El estrés tampoco funciona igual. Las hormonas, por otra parte, operan de manera diferente en cada sexo. Y finalmente, para mencionar solo una lista más de las posibles, tenemos que anatómicamente somos diferentes. El esqueleto, ustedes saben que es diferente. O de lo contrario, antropólogos y arqueólogos no podrían reconocer el sexo de aquellas personas cuyos restos se encuentran en sus excavaciones. En este orden de ideas, si queremos hablar de un derecho a la mujer, podríamos pensar en un momento fundacional del mismo. En mi caso, propongo que sea la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, formulado durante la Revolución Francesa, la misma que hizo famoso los derechos del hombre y el ciudadano, y que en cambio parece que invisibilizó esta otra declaración de las mujeres. Siguiendo adelante, debemos preguntarnos si realmente somos conscientes de lo que ocurre con las mujeres en el mundo. Este libro, Ni putas ni sumisas, tiene que ver con la triste historia de una joven que es quemada en un sótano de París, del siglo XX, en una zona dominada por musulmanes radicales. Aquí el reto es reconocer que se requiere una normatividad tal que coloca a la mujer por encima incluso de las sociedades que culturalmente las tratan de una manera tan terrible como para que cosas como esta ocurran. Hay que rescatar a las mujeres de estos entornos que se presentan incluso en las ciudades punta de los países industrializados, como es en este caso París. Para la construcción del derecho a la mujer tenemos retos como afrontar discusiones que hoy en día son prácticamente prohibidas. Por ejemplo, ¿es que existe realmente el patriarcado? Vean este libro de una mujer. Roxana Kramer propone lo que consta en su título: el patriarcado no existe más. De hecho, estoy seguro que muchas personas no quieren hablar de un derecho a la mujer precisamente para no tener que abordar una construcción sistemática como la que se propone aquí. Es decir, no se quiere abordar una construcción teniendo en cuenta discusiones como las que aquí se plantean, porque no convienen a un discurso que ya se ha armado. Por lo mismo, también se va a discutir acerca del mismo sentido de feminismo, porque el feminismo no es único, como quieren presentar muchas personas. En ese sentido, es reconocer la existencia de un feminismo hegemónico, que no acepta a otro. Este feminismo hegemónico es materia de discusiones también. Por ejemplo, de esta otra vez una mujer, Marina de la Torre, en esta charla TED titulada El feminismo hegemónico es machista. Una discusión valiosa en estos momentos donde no se quiere aceptar discusiones sobre los supuestos de estos discursos. Este mismo derecho a la mujer debe aceptar retos como, por ejemplo, la paternidad. ¿Qué pasa con la paternidad? Por desgracia, nos hemos concentrado tanto en maternidad que olvidamos la paternidad. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, discutir que en materia de patria potestad se debe otorgar un papel más preponderante al hombre, al papá? Y de eso trata el libro que ustedes tienen en pantalla. ¿Do fathers matter?, se pregunta. También debe entrar la discusión a los tratados internacionales. Por ejemplo, en el caso del aborto se sostiene que los tratados internacionales tienen un contenido
del cual se puede extraer un derecho al aborto. Y eso no es cierto. No existe un solo tratado internacional que contenga un derecho al aborto. Las discusiones modernas al respecto se dan es por interpretaciones adoptadas por organismos que tienen una voz preponderante en medios de comunicación y en política, pero que si se llega a contrastar con los textos originales, quizá no se mantendrían. Y eso no se ha hecho. Se asume una posición sobre el aborto respecto a los tratados internacionales que no existe allí. Por ello, recordar lo que decía Platón en las leyes deben leerse. A esta altura es necesario insistir de nuevo en la mujer como realidad biológica. Es relevante para cuestiones médicas. Como no podía mencionarlo solamente de pasada, les muestro aquí una pantalla de un artículo sobre el tema del National Institute of Health. El sexo debe tenerse en cuenta en muchos aspectos de los tratamientos médicos. Por otro lado, las discusiones de la calidad de mujer más allá de la biológica, pues existen, no hay que negarlo. Existe, por ejemplo, la disforia de género, lo que están viendo ustedes del Medline Plus, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es un tema psicológico en el cual, por supuesto, no me meto, dado que es una materia de especialistas. Por otra parte, meditar sobre una realidad biológica es necesario por problemas como este. La persona que ustedes ven allí en pantalla está allí porque en la noticia la BBC informaba de un violador quien se declaró como de género femenino y que es llevado a una cárcel de mujeres. En esa cárcel viola varias reclusas. Por tanto, el derecho de la mujer debe reconocer una protección, llamémosla biológica, cuando se trate de situaciones como esta. Ustedes pueden ver la nota en la BBC, ver lo que pasó y tendrán que reconocer que no se puede ignorar simplemente la realidad biológica en aras de una igualdad que quizá está llamada a ser meditada de otra manera. En este mismo orden de ideas, hay tópicos sociales en los cuales debe jugar una discusión de equilibrio entre la mujer biológica y la que no lo es. Me refiero al tema de las competiciones. Seguramente hay deportes donde el sexo no importa, porque, repito, siendo una biología que incide en la realidad, es una biología también que determina ciertos campos en los cuales la competición directa quizá no es tan fácil. Casos como pesas, para mencionar un tema reciente que aparece con ocasión de las Olimpiadas en Japón. Pues hay otros temas como boxeo y bueno, aunque habrá otros en los cuales de pronto no incide, cosas como ajedrez. Pero ese artículo que ustedes están viendo allí de Scientific American, el autor dice simplemente pues que eso no es relevante. Eso sí, creo que es una ligereza, pero bueno, ustedes deberán formar su juicio. Ahí tienen pues el enlace pertinente. Por otro lado, quiero referirme a un hecho en el cual la biología de pronto deja de ser relevante. Me refiero al papel de los papás en el aborto. ¿Qué dicen las feministas y aquellos simpatizantes de estas corrientes? Que el papá no tiene ninguna posibilidad de pronunciarse cuando se trate de un aborto. Como si no existiera la paternidad, como si el padre no fuera padre, como si el hecho de la procreación no se diera partiendo de la concurrencia de dos sexos. Si la biología no importara, entonces, ¿por qué se dice que el padre no tiene opción de pronunciarse en el aborto si él no es quien pare, si él no es quien tiene al bebé en el vientre? Como ven, se trata de una discusión bastante amañada. Eso sin mencionar el hecho de que el aborto quiere dejar sola a la mujer frente, por ejemplo, al padre. Y apuntando ya al final de esta reflexión, quiero ponerles de presente que en el derecho la mujer debe ya darse más equilibrio a la presunción de inocencia en temas como el movimiento del Me Too. Por supuesto que debemos creer en la mujer, pero también hay que buscar un equilibrio porque las solas denuncias no pueden volverse como la única instancia para que un hombre sea llevado al patíbulo social o real. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Los invito a leer ese artículo que tienen en pantalla. Este es un campo donde el derecho de la mujer está llamado a construir. Finalmente, el tema es si deberían o no las mujeres poderse tomar un día de asueto cuando la menstruación las obliga a ello. ¿Acaso las condiciones físicas no determinan también el comportamiento social de las personas cuando no es posible escaparse a ello? ¿Acaso una persona con migraña no debe ser tenida en cuenta para efectos de permisos o lo que sea cuando estas migrañas son suficientemente serias? Así las cosas. Tenemos entonces un derecho que debe reconocer particularidades ya de una realidad, la mujer, porque la mujer sigue existiendo y considero que necesariamente debe existir un derecho de la mujer. Bueno, esta era la propuesta que da para reflexión. Gracias por su tiempo y hasta pronto.